El misterio de la escuela primaria Bel Air. La tarde caía sobre la tranquila ciudad de la villa, cuando la maestra Vanessa decidió quedarse un poco más en la escuela primaria Bel Air, para terminar de corregir los exámenes de sus alumnos. Los pasillos vacíos y los salones silenciosos parecían cobrar vida propia cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, dejando tras de sí una oscuridad inquietante. Mientras revisaba los ejercicios, Vanessa comenzó a sentir una extraña sensación de que no estaba sola. Los ruidos lejanos y los susurros apenas audibles la llenaban de incomodidad, pero trató de ignorarlos y concentrarse en su trabajo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, los sonidos se intensificaban, como si algo acechara en las sombras. Decidida a no dejarse llevar por el miedo, Vanessa se levantó de su escritorio y se dirigió hacia el pasillo para investigar el origen de los ruidos. Con cada paso que daba, la sensación de que algo la observaba se hacía más fuerte, envolviéndola en una atmósfera de paranoia y terror. Fue entonces cuando escuchó una risa infantil, suave y siniestra, resonando en los pasillos vacíos. Vanessa se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Quién podría estar en la escuela a estas horas? Con pasos vacilantes, se acercó al salón de clases más cercano, donde la risa parecía estar más cerca. Al abrir la puerta, se encontró con la oscuridad total, apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Sin embargo, en medio de la penumbra, distinguió la figura de un niño de pie en el centro del salón. «¿Hola? ¿Quién está ahí?», preguntó Vanessa con voz temblorosa, luchando por mantener la calma. El niño no respondió, pero su presencia emitía una sensación de malestar y peligro. Lentamente, comenzó a acercarse a Vanessa, sus ojos brillando con una luz sobrenatural en la oscuridad. ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Vanessa, retrocediendo instintivamente. El niño sonrió, pero su sonrisa era tan fría como el hielo y tan aterradora como la misma oscuridad que los rodeaba. Entonces, habló con una voz que heló la sangre de Vanessa hasta los huesos. «Estoy aquí por ti, Vanessa. He venido a jugar contigo», dijo el niño con un tono que era todo menos infantil. El terror se apoderó de Vanessa mientras se daba cuenta de que no estaba tratando con un niño común y corriente, sino con algo mucho más oscuro y malévolo. Con un grito de pánico, dio media vuelta y corrió hacia la salida de la escuela, con el sonido de la risa del niño demoníaco resonando en sus oídos. Cada paso que daba era una lucha contra la oscuridad que amenazaba con devorarla, pero Vanessa se negó a rendirse ante el terror que la perseguía. Finalmente, alcanzó la puerta principal y salió corriendo a la noche, con la certeza de que nunca volvería a poner un pie en la escuela primaria Bel Air. Desde entonces, la historia de la maestra que tuvo un encuentro con un demonio se convirtió en un oscuro rumor que se susurraba en las sombras de la ciudad, recordándoles a todos que en los lugares más tranquilos y apacibles, el mal podía acechar en cualquier momento. Y así, la escuela primaria Bel Air pasó a ser conocida no solo por su excelente educación, sino también por la presencia oscura que la habitaba, esperando a que alguien más se atreviera a desafiarla. Sin embargo, Vanessa no pudo dejar atrás los recuerdos de esa noche. Las risas del niño demoníaco continuaban persiguiéndola en sus sueños, recordándole que el mal aún estaba presente, esperando el momento adecuado para regresar y reclamar lo que le pertenecía. El misterio de la escuela secundaria Aurora. En el tranquilo pueblo de San Marcos se alzaba imponente la escuela secundaria Aurora, una institución educativa que había sido testigo de innumerables historias a lo largo de los años. Sin embargo, ninguna historia era tan oscura como la que comenzó a difundirse entre los pasillos de esta prestigiosa escuela. En medio de la noche, cuando todos los estudiantes y profesores habían abandonado los salones, se susurraban rumores sobre sucesos inexplicables que ocurrían en los rincones más oscuros del edificio. Entre los estudiantes, el miedo se había apoderado, pero ninguno se atrevía a enfrentar lo desconocido. Una de las alumnas más valientes, Lucía, decidió investigar los extraños sucesos que envolvían a la secundaria.
Con paso decidido, se adentró en los pasillos solitarios, desafiando la oscuridad que se cernía sobre el lugar. Cada crujido de las viejas tablas del suelo resonaba como un eco de misterio en la penumbra. A medida que exploraba, Lucía comenzó a percibir presencias que parecían acecharla desde las sombras. Susurros apenas audibles llenaban el aire, haciéndole sentir un escalofrío en la espalda. Sin embargo, se obligó a continuar, determinada a descubrir la verdad detrás de los sucesos paranormales. Finalmente, llegó a un sector abandonado de la escuela, donde se encontraba una vieja biblioteca cubierta de polvo y telarañas. Allí, en la penumbra, descubrió un antiguo libro encuadernado en cuero oscuro. Al abrirlo, se revelaron antiguos rituales prohibidos que habían tenido lugar en la escuela décadas atrás. Entre las páginas amarillentas, Lucía encontró referencias a un ser demoníaco que acechaba los pasillos de la escuela secundaria Aurora, alimentándose del miedo de los estudiantes y profesores. Según el libro, el demonio había sido invocado en el pasado por un grupo de estudiantes ansiosos de poder y conocimiento oculto. Mientras absorbía cada palabra del antiguo texto, Lucía sintió una presencia maligna detrás de ella. Con el corazón latiendo con fuerza, se giró lentamente y se encontró cara a cara con una figura sombría y terrorífica, el demonio que había sido invocado por los antiguos rituales. El demonio, con su mirada ardiente y su sonrisa retorcida, se acercó a Lucía, envolviéndola en una aura de miedo y desesperación. La habitación parecía contraerse a su alrededor y el aire se cargaba de una energía oscura y opresiva. Lucía, paralizada por el terror, luchó por mantener la calma mientras el demonio se acercaba cada vez más. Cerró los ojos con fuerza, esperando el golpe final, pero en lugar de eso, sintió una ráfaga de viento helado y el sonido de una risa burlona desvaneciéndose en la distancia. Cuando Lucía abrió los ojos, se encontró sola en la biblioteca, con el libro antiguo yaciendo en el suelo a sus pies. Temblando de miedo, corrió hacia la salida de la escuela, prometiéndose a sí misma nunca más volver a investigar los oscuros secretos de la escuela secundaria Aurora. Los días pasaron, pero los sucesos paranormales en la escuela no cesaron. La presencia maligna se sigue manifestando, recordándoles a los estudiantes que la oscuridad aún habitaba en los pasillos y aulas de la escuela secundaria Aurora. Y así, la leyenda de la secundaria embrujada persistió, advirtiendo a todos aquellos que se atrevieran a desafiarla que el mal seguía acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse una vez más. La sombra en el aula 13. Desde mi infancia, siempre me habían fascinado las historias de lo paranormal. Me encantaba escuchar relatos sobre espíritus errantes y lugares embrujados. Así que, cuando mis amigos propusieron explorar la antigua escuela secundaria Esperanza, no pude resistirme a la idea. El pueblo de San Miguel, donde crecí, estaba lleno de leyendas sobre la escuela abandonada. Se decía que en el aula 13, ubicada en el ala sur del edificio, ocurrían sucesos inexplicables. La gente hablaba de sombras que se movían por los pasillos y susurros que resonaban en las noches más oscuras. Decidimos que era hora de investigar por nosotros mismos. Junto a mis amigos, María, Edgar y Juan, nos adentramos en la vieja escuela una tarde de sábado. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas rotas, iluminando los escombros y el polvo que cubrían el suelo. Nos adentramos con cautela en el edificio, cada paso resonaba como un eco de nuestra propia intrusión. Las risas nerviosas que intercambiábamos apenas lograban disipar la sensación de tensión que flotaba en el aire. ¿Estás seguro de que esto es una buena idea?, preguntó María, con una expresión nerviosa en su rostro. Claro que sí. Es solo una vieja escuela abandonada. No hay nada que temer, respondió Edgar, intentando aparentar valentía. A medida que avanzábamos por los pasillos oscuros, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Me parecía escuchar susurros en las sombras, aunque sabía que era solo mi imaginación jugándome malas pasadas. Finalmente, llegamos al ala sur, donde se encontraba el aula 13.
La puerta de madera estaba entreabierta, como si nos estuviera invitando a adentrarnos en su oscuridad. Con un gesto decidido, empujé la puerta y entramos. El interior del aula estaba cubierto de polvo y telarañas, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar. Los pupitres estaban desordenados, como si los estudiantes hubieran salido corriendo dejando todo atrás. ¿Creen que algo realmente suceda aquí?, pregunté, mirando a mis amigos en busca de alguna señal de duda. Solo hay una forma de averiguarlo, respondió Juan, con un brillo de emoción en los ojos. Nos dispersamos por el aula, explorando cada rincón en busca de algún indicio de actividad paranormal. Yo me dirigí hacia el escritorio del profesor, mientras que María revisaba los armarios y estanterías en busca de objetos antiguos. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Giré rápidamente, pero no vi nada más que la oscuridad que llenaba el aula. ¿Alguien más sintió eso?, pregunté, tratando de ocultar mi creciente nerviosismo. Mis amigos negaron con la cabeza, pero pude ver la preocupación reflejada en sus rostros. Decidimos seguir explorando, tratando de ignorar la sensación de que algo nos observaba en la penumbra. Fue entonces cuando escuchamos un sonido proveniente del fondo del pasillo. Era como el susurro de voces distantes, apenas audibles pero lo suficientemente claras como para enviar escalofríos por mi espina dorsal. ¿Qué es eso?, susurró María, agarrando mi brazo con fuerza. Nos quedamos inmóviles, escuchando atentamente el susurro que se acercaba cada vez más. Entonces, una sombra se materializó en el umbral del aula, moviéndose lentamente hacia nosotros. Mi corazón se aceleró mientras observaba la forma oscura que se acercaba. Era como si la misma oscuridad cobrara vida, adoptando una forma humanoide que se retorcía y se contorsionaba con cada paso. ¡Corran!, grité, retrocediendo hacia la puerta. Sin pensarlo dos veces, salimos corriendo del aula, dejando atrás la sombra que nos perseguía. Corrimos por los pasillos, sintiendo el aliento del miedo en nuestra espalda mientras nos alejábamos de aquel lugar maldito. Cuando finalmente salimos al exterior, nos detuvimos para recuperar el aliento. Miramos hacia atrás, pero la escuela estaba en silencio una vez más, como si nunca hubiera ocurrido nada. ¿Qué fue eso?, preguntó Juan, con la respiración entrecortada. No lo sé, pero creo que es mejor no volver a averiguarlo, respondí, mirando el aula 13 con temor. Poco a poco, nos alejamos de la escuela secundaria Esperanza, tratando de dejar atrás el recuerdo de la sombra en el aula 13. Sin embargo, en los días que siguieron, no pudimos sacar de nuestras mentes la imagen de aquella oscura presencia. Nos prometimos a nosotros mismos nunca más volver a explorar aquel lugar, pero las sombras de la escuela secundaria Esperanza seguirían acechándonos en nuestros sueños, recordándonos que algunas historias de terror son más reales de lo que parecen. El lamento de la medianoche. Mi nombre es Gaspar y durante años he sido el guardia de seguridad de la escuela primaria Benito Juárez en el pueblo de La Perla. La mayoría de las noches transcurren sin incidentes, pero últimamente algo ha estado perturbando mi paz nocturna. Todo comenzó hace aproximadamente un mes. Una noche tranquila como cualquier otra, me encontraba realizando mi rutina habitual de rondas por el perímetro del plantel. La brisa fresca acariciaba mi rostro mientras caminaba por los pasillos desiertos, iluminados solo por la luz de la luna. Sin embargo, cuando me acerqué al antiguo edificio de la biblioteca, un escalofrío recorrió mi espalda. Escuché un débil lamento que parecía provenir del interior del edificio. Al principio, intenté descartarlo como producto de mi imaginación, pero el sonido persistente me obligó a investigar. Con pasos vacilantes, abrí la puerta de la biblioteca y me adentré en la penumbra. El aire estaba cargado de un silencio pesado, y el olor a polvo y libros viejos impregnaba mis sentidos. Avancé con cautela entre las estanterías, buscando la fuente del lamento. Fue entonces cuando lo vi, una figura borrosa en el rincón más oscuro de la habitación.
Una sombra apenas perceptible, pero lo suficientemente real como para helarme la sangre en las venas. Me acerqué lentamente, con el corazón martilleando en mi pecho. «Hola», llamé, con la voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el lamento continuo que parecía resonar en las paredes. Me acerqué un poco más, sintiendo el peso de la mirada de la sombra sobre mí. Fue entonces cuando escuché un susurro apenas audible. «Ayúdame». El escalofrío que recorrió mi espalda fue indescriptible. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo de la biblioteca, dejando atrás la sombra y el misterio que la rodeaba. Durante días, traté de olvidar lo que había visto, convenciéndome a mí mismo de que había sido una alucinación causada por el estrés y la falta de sueño. Pero la sombra no me dejaba en paz. No importaba cuánto intentara ignorarla, siempre estaba ahí, al acecho en las sombras de la noche. Comencé a evitar la biblioteca, temiendo encontrarme nuevamente con la presencia maligna que había perturbado mi tranquilidad. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, me encontré nuevamente frente a la puerta de la biblioteca. Esta vez, la sensación de peligro era palpable en el aire, como si el edificio estuviera lleno de una energía oscura y malevolente. A pesar de mis instintos de huir, sentí que algo me empujaba hacia adelante. Con manos temblorosas, giré el picaporte y entré en la habitación. La oscuridad era abrumadora, pero esta vez no estaba solo. La sombra se encontraba frente a mí, más definida que nunca. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», pregunté, con la voz apenas un susurro. La sombra no respondió con palabras, pero su presencia era suficiente para comunicar su malestar. Sentí una oleada de compasión mezclada con miedo mientras observaba la figura ante mí. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos acercándose desde el pasillo. Giré rápidamente, esperando ver a un intruso o a uno de mis colegas de seguridad. Pero lo que vi fue mucho peor. Era una figura borrosa, apenas visible en la oscuridad. Sus ojos brillaban con una luz malévola mientras se acercaba lentamente hacia nosotros. Sin decir una palabra, su presencia parecía llenar la habitación, ahogándonos en un mar de terror y desesperación. Instintivamente, supe que esta criatura no era humana. Era algo mucho más antiguo y oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Y mientras se acercaba, supe que no había escapatoria. Con un grito de terror, corrí hacia la puerta, pero ya era demasiado tarde. La sombra y la criatura se abalanzaron sobre mí, envolviéndome en una oscuridad infinita. Desde entonces, la escuela primaria Benito Juárez ha sido considerada un lugar maldito. Los lugareños evitan pasar cerca de sus terrenos por la noche, temerosos de encontrarse con la sombra y la criatura que acechan en la oscuridad. Y yo, Gaspar, guardia de seguridad, soy el único que sabe la verdad detrás del lamento de la medianoche. Pero el precio de ese conocimiento ha sido demasiado alto, y ahora me encuentro atrapado en un mundo de sombras y pesadillas, sin esperanza de encontrar la paz nuevamente.